días, niños y niñas. Hoy vamos a conocer la historia de dos pequeñitos hermanos, la cual nos enseña el verdadero valor de la unión. Y este cuento se llama Hansel y Gretel. Vaya niños, ¿cómo les dije que se llamaba el cuento? Hansel y Gretel. Se dice que eras en un tiempo muy lejano, en una casa cerca del bosque vivían dos niños, Hansel y Gretel, quienes vivían con su padre y su madrastra cerca del espeso bosque, como ya se lo mencionaba. La situación de la familia era muy precaria. ¿Qué quiere decir precaria? Que no tenía muchos recursos para los cuales vivir. Había pobreza y los alimentos les faltaba demasiado. Una noche, la cruel madrastra le sugirió al leñador que se encontraba atormentado pensando en que sus hijos morirían de hambre. Debemos abandonarlos en el bosque, ya no hay suficiente comida. A lo mejor se encuentran a alguien que se apiade y les dé de comer. Al principio, el padre se opuso rotundamente a la idea de abandonar a sus hijos a la merced del bosque. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa, mujer? ¿Qué clase de padre crees que soy? Le respondió muy enfadado. La mujer, que estaba dispuesta a deshacerse de la carga de los niños, no descansó hasta convencer al débil leñador de que aquella era la única alternativa que le quedaba. ¿Ya observaron, niños, la idea que tuvo la madrastra? ¿Creen ustedes que es buena? No, ¿por qué? Porque la madrastra de Hansel y Gretel quería que los niños murieran de hambre solitos en el bosque, porque era una malvada madrastra. Pero el padre no estaba muy convencido de dejarlos aún en el bosque. Pero miren lo que sucedió. Los niños no estaban realmente dormidos, por lo que escucharon junto a la puerta todo lo que sus padres habían conversado. Gretel lloraba desconsoladamente, pero Hansel la consoló asegurándole que tenía una idea para encontrar el camino. Yo tengo una excelente idea, la cual nos hará regresar de nuevo a casa. No te preocupes, hermanita mía. Así que, cuando llegó la medianoche, Hansel esperó que todos estuvieran dormidos y pensó en ir a traer piedrecillas al camino. Pensó de que si recogía muchas piedrecillas y cuando fuera de camino las dejara regadas, al regreso las podría encontrar y no quedarían perdidos en el bosque. A la mañana siguiente, cuando los niños se disponían a acompañar a su padre al bosque, como hacían a menudo, la madrastra se los despidió muy feliz porque pensaría de que los niños quedarían perdidos en el bosque. Y así fue, se fueron con su padre al bosque. Siguieron a su padre hasta la espesura del bosque. Pero Hansel iba regando las piedrecillas por todo el camino. Y cuando ya habían llegado a la espesura del bosque, su padre les dijo: Niños, quédense acá. Yo iré a buscar leña y regresaré a la tarde por ustedes. Y así fue. El padre se fue y los niños, Hansel y Gretel, se quedaron bien tranquilos. Ya llegada la tarde, Hansel y Gretel se quedaron dormidos, pero esperaron que la luz de la luna saliera y empezaron a seguir las piedrecillas en el camino hasta que volvieron a llegar a su casa. Bueno, niños, no se imaginan cuál era la alegría de aquel padre, porque Hansel y Gretel habían podido regresar a su casa sanos y salvos. ¿Alguna vez ustedes se han perdido? ¿Ya se han quedado perdidos alguna vez y no han podido regresar a su casa? Es necesario de que nosotros conozcamos bien
el nombre de nuestros padres para así tener una mayor información sobre él. Pero la madrastra, que seguía con la idea malvada, le dijo al esposo: «Esposo mío, ¿por qué no dejas a estos niños en el bosque de nuevo? ¿No ves que no tenemos qué comer? ¿No tenemos dónde vivir porque nuestra casa nos la van a quitar? Luchamos a diario por nuestro pan y con estos dos niños ni nos alcanza para nada». Pero el esposo le contestó: «Esposa mía, ¿cómo crees que yo voy a ser capaz de dejar a mis hijos en la espesura de aquel inmenso bosque donde les puede pasar algo, donde un animal los puede lastimar?» Pero la madrastra seguía con aquella idea, diciéndole a su esposo de que dejara a Hansel y Gretel en el bosque. Pero el padre lo pensaba y lo pensaba. Pero una noche, como antes lo habíamos mencionado, Hansel y Gretel estaban escuchando de nuevo a la puerta. Y Gretel lloraba desconsoladamente y decía: «Hermanito, ¿cómo vamos a regresar esta vez si nuestra madrastra no nos quiere acá en casa? ¿Por qué no nos quedamos perdidos mejor en el bosque y no regresamos?» «No, hermanita mía, yo tengo una solución, la cual nos hará volver de regreso a casa, así como la primera vez». Así que Gretel se fue a dormir. Pero esta vez Hansel se le ocurrió otra idea de la piedrecita. Pero esta vez la madrastra había cerrado la puerta y Hansel no pudo salir. Los niños se disponían a acompañar a su padre al bosque como siempre lo hacían. La madrastra les dio un pedazo de pan para el almuerzo. Así como siempre lo hacían, fueron con su padre al bosque, pero esta vez fue muy diferente, porque a Hansel se le ocurrió una gran idea y le dijo a Gretel: «Hermanita mía, con el pan que nos dio nuestra madre lo dejaremos regado en el bosque con las migajas y así podremos regresar a la medianoche». Y así fue como Hansel y Gretel iban dejando regado sus migajas de pan. Cuando llegaron a la espesura de aquel inmenso y gran bosque, su padre les dijo: «Niños, pueden quedarse acá mientras yo consigo leña y regreso por ustedes a medianoche». Y así fue. Su padre se fue y dejó a Hansel y Gretel en medio del bosque. Estos niños se quedaron ahí muy tranquilos, hasta que de repente se durmieron por un largo tiempo. Cuando despertaron ya era medianoche y seguían la luz de la luna. Y le dijo de que siguieran las migajas de aquel pan que habían dejado en el bosque. A la mañana siguiente, cuando los niños disponían a acompañar a su padre al bosque, como lo hacían siempre, la madrastra les dio un pedazo de pan a cada uno para el almuerzo. Así fue como los niños siguieron a su padre hasta la espesura del bosque, sabiendo que éste los iba a dejar allí. Hansel iba detrás, dejando caer migas de su pan para marcar el camino por el que debían regresar a casa. Cuando llegaron a un claro bosque, el padre les dijo con una tristeza profunda: «Esperen aquí, hijos míos. Iré a cortar leña y luego vendré a buscarlos». Hansel y Gretel se quedaron tranquilos como su padre les había pedido, creyendo que tal vez cambiaba de opinión. Hansel y Gretel se quedaron profundamente dormidos hasta que les sorprendió la noche y, siguiendo la luz de la luna, intentaron encontrar las migas de pan que indicaban el camino, ya que antes los pájaros del bosque se los habían comido. Así vagaron sin rumbo durante la noche y el día por el bosque, y con cada paso que daban
se alejaban más de aquella cabaña donde vivían. Pensaban que iban a morir de hambre. Bueno, ya pudimos ver hasta la parte donde el padre deja a Hansel y Gretel en el bosque. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Hansel y Gretel? ¿Creen que pudieron regresar a su casa o se quedaron perdidos? Pues seguiremos escuchando la historia. Quiero que presten mucha atención. Así que, bueno, cuando estos niños, Hansel y Gretel, caminaban por aquel bosque, como ya se los decía, ¿verdad? Que se habían perdido, encontraron a un pajarillo blanco. Este movía sus alas y les indicaba a que lo siguieran. Siguieron, dice Hansel y Gretel, el vuelo de aquel pajarillo hasta que llegaron a una casita. Hemos visto, ¿verdad?, de que Hansel y Gretel se quedaron perdidos en el bosque, pero encontraron un pajarillo y este pajarillo les indicó a que lo siguieran. ¿A dónde creen ustedes que llevó a Hansel y Gretel este pajarillo? ¿Será que los llevó de regreso a casa o los llevó a que se perdieran más? Sigan prestando atención que ya lo veremos. Dice que llegaron, el pajarillo los llevó a una casita y la casita estaba llena o cubierta de chocolates, de jengibre y bizcochos de azúcar. Las ventanas, el techo, la puerta, todo estaba lleno de chocolates. Hansel y Gretel tenían mucha hambre y decidieron correr de inmediato hacia la casita y mientras mordisqueaban todo lo que se podía, oyeron la voz de una viejecita que les decía: Niños, vengan, entren a mi casa. Yo tengo muchos dulces y chocolates para comer. Hansel y Gretel, muy agradecidos con la viejecita, corrieron y entraron a la casa. Una vez dentro, fue muy tarde para Hansel y Gretel. No saben ustedes lo que le pasó. Aquella viejecita no era buena, sino que era una bruja, pero una bruja muy malvada, que lo único que quería era comerse a Hansel y a Gretel, porque la trampa de la casita de los chocolates siempre le funcionaba. Una vez ya adentro, la viejecita pensó: Gretel me puede servir para hacerme los oficios de la casa. Y Hansel está muy delgado, así que lo engordaré primero para luego comérmelo. Y así fue. La viejecita metió a Hansel en una cárcel o en una jaula para mientras le daba de comer. Y a Gretel, la viejecita la maltrataba mucho porque la ponía a hacer todos los oficios de la casa y no la quería. La viejecita estaba medio ciega y cuando iba a ver a Hansel, que estaba en la jaula y le llevaba comida porque lo quería engordar, le decía: Hansel, saca un dedito de tu mano para yo poderte ver. Y para cuando estés gordo, te podré comer. ¿Qué creen ustedes que hizo Hansel para engañar a la bruja? ¿Será de que le enseñaba su dedo? ¿O le enseñaba otra cosa para engañar a la viejecilla malvada bruja? Bueno, lo veremos. Hansel se le había ocurrido una excelente idea. Y cada vez que la bruja llegaba y le decía: Hansel, enséñame tu dedito para ver si estás gordo y poderte comer. Hansel no le enseñaba el dedo, sino que sacaba un hueso por el orificio de aquella jaula. Y la viejecita, como estaba medio ciega, le decía: Niño, ¿por qué nunca te engordas y siempre te doy bastante comida? ¿Por qué será que nunca te engordas? Y se iba la viejecilla.
Mientras tanto, Hansel seguía muy feliz porque no se lo iban a comer aún. Pero Gretel estaba demasiado triste porque ella hacía todos los oficios de la casa. ¿Qué creen ustedes que si estaba triste o estaba enojada Gretel por hacer todo lo que la viejecita hacía? Luego pasó el tiempo y la bruja finalmente se aburrió, por lo que se decidió comérselo así como estaba a Hansel, muy flaquito. Le ordenó a Gretel que preparara el horno para cocinarlo. Y así fue. Gretel fue a preparar el horno. Pero Gretel también tenía una excelente idea, ya que la bruja la había mandado a encender el horno y le dijo: señora, ¿cómo se enciende el horno? Yo no puedo encenderlo. Niña tonta, ¿cómo que no sabes hacer absolutamente nada? Y la bruja empezó a soplar el horno para que encendiera. Y a Hansel y a Gretel se le ocurrió una excelente idea y fue a empujar a la bruja a aquel horno. Y la bruja cayó a aquel horno y gritaba: ¡ayúdenme! ¡ayúdenme! Pero Gretel salió corriendo a ver a su hermano y lo sacó de aquella jaula. Y se abrazaron y muy feliz empezaron a comer muchos chocolates de lo que habían en la casa. Habiendo llegado a casa, ahí estaba su padre y la madrastra. Y Hansel y Gretel salieron corriendo a abrazar a su papá muy feliz. Y su papá también estaba muy feliz porque no les había pasado nada en el bosque. Bueno, niños, hemos visto hasta acá, ya casi por finalizar el cuento, de que Hansel y Gretel pudieron regresar a su casa. Así que, pero en esta vez la madrastra tenía una actitud el cual ella se arrepintió completamente de lo que le había hecho a los niños y les pidió perdón. Hansel y Gretel perdonaron a su madrastra y su padre se sentía muy feliz aún porque ahora vivirían como toda una familia, felices para siempre, y que aunque a pesar de todas las dificultades que tuvieran y que faltaran algunas cosas, harían todo lo posible para siempre estar juntos y poder vivir felices para siempre. Bueno, niños, hemos llegado al final del cuento de Hansel y Gretel. Como pudieron observar, aquí se muestran los valores de que son el amor, la unión y el perdón. ¿Por qué el amor? El amor que se tuvieron al final toda la familia. Perdón fue la actitud que tomó la madrastra al final, porque decidió no volver a hacerle daño a los niños y que haría lo mejor posible para estar todos juntos. Y la unión, porque si pudieron observar todo el cuento, Hansel y Gretel nunca se separaron, siempre estuvieron unidos y fue lo que les ayudó a poder salir de todo aquel problema en el que se habían metido. Así que fue un gusto para mí el poderles enseñar este cuento y que tengan un feliz día.